Los mecanismos en los términos generales están en la nueva ley de transporte, que ustedes saben que fue difícil su aprobación, pero lo logramos. Luego viene el proceso de la reglamentación. Hay una enorme cantidad de reglamentos, unos ya salieron, están vigentes, otros están a punto de estar vigentes. Luego también, después de la intervención y cierre de la Dirección de Transporte, está el nuevo Instituto de Transporte, que debe de tomar músculo, pero que debe de acelerar el paso y focalizarnos, por ejemplo, en lo siguiente. Es importante que el conductor, en general, y quizás con mayor énfasis, el conductor de transporte pesado, pase por un proceso que nos garantice que tiene la pericia y que tiene esas características propias en su personalidad de ser una persona prudente. Porque si la tesis de tránsito, la hipótesis, es correcta, aunque no haya ingerido de bebidas alcohólicas, esta persona, de la tragedia de ayer, lamentablemente, cuando él iba conduciendo, no tuvo la capacidad de poder controlar el vehículo. Puede ser por velocidad, pero también por exceso de carga. Y en ese sentido estamos viendo una enorme cantidad de casos. Luego, si es un tema de velocidad, de falta de pericia, está también en manos del conductor, pero también de la empresa que es dueña del transporte y que contrata a estos empleados, asegurarse que actúe con la debida diligencia. Pero también, si estamos hablando de exceso de carga, no solamente puede ser culpa de la empresa de transporte o del mismo conductor. Podríamos estar hablando de exceso de carga, que muchos empresarios, cuando contratan el transporte de esta carga, no les importa pasar el límite de lo que técnicamente puede llevar un contenedor, considerando las calles de Honduras, que ninguna es de alta velocidad, por las condiciones de nuestra topografía. Ese tema no solamente se debe regular con las básculas que están en proceso de adquisición, sino también por la responsabilidad de cada empresario cuando está colocando la carga dentro del contenedor. Y debe de revisarse por las autoridades en el transcurso, pero también cuando llega. Luego tenemos que entender que a veces algunos empresarios dicen: entre más carga le coloco a este contenedor, mejor me va, porque baja el costo por unidad. Sí, pero le está poniendo un enorme riesgo a ese vehículo. En ese sentido, son de los temas que deben de tocarse a la luz pública, porque no podemos estar aquí con la presión de empresarios que digan: no, es que entonces se nos suben los costos. Sí, pero ningún costo que le permita ganancia a él va a justificar poner en riesgo la vida de la gente. Que se pongan en los zapatos de alguien que va a andar en la calle, que el peatón que esté cerca. O miren esa tragedia de ayer. En ese sentido, es parte del orden que el país tiene que adoptar. En ese sentido, ya se han dado una serie de reuniones con el ente regulador y ya es el momento de ir implementando todas estas medidas, al margen de que se toquen intereses. Se van a tocar intereses, pero hay que tomar la decisión. Es como también tránsito con sus patrullas, no solo en la ciudad, sino en el recorrido que va, es decir, de las autopistas y de las carreteras que estamos construyendo, además de los radares que permiten identificar la velocidad a la que va la persona. Y estamos buscando el mecanismo tecnológico que no le deje la discreción al servidor público si le impone o no una sanción, sino que si el radar inmediatamente notifica vía internet o al servidor y tiene que ser responsable si le impuso o no la multa. Es parte del orden que el país necesita.
y ayúdennos, amigos de los medios, porque aquí van a venir protestas desde que van a decir, es muy alta la multa. Luego van a decir, y entonces, ¿cómo vamos a vivir si yo tengo 18 años y yo necesito andar manejando un camión? No, la ley pone límites que es necesario seguir. Eso se llama orden. Este no es un país que debe seguir como con la ley de la selva, donde cada quien se le antoja hacer lo que desee. No, ya tenemos una serie de normativas, estándares internacionales que los estamos trayendo al país y tenemos que asumirlo. ¿Van a tener un costo? Sí, pero cualquier cosa de esas se supera si se piensa primero en el valor de la vida. Miren todas estas familias enlutadas. El día de mañana puede ser uno de nosotros que vaya en un carro de eso. Cada quien debe ponerse en los zapatos del otro. Ajá. Y se ponen en los zapatos de este conductor. Se arruinó la vida. Por mucha presión que le pudieran haber hecho para que acelerara y llegar más temprano. Miren cómo quedó. En eso tenemos que ser serios, en seguir el orden. Eso es lo que estamos construyendo. En lo de las tarjetas de crédito, pues mire, Eddie, son empresarios, los del COEP. Son empresarios defendiendo a otros empresarios. Pero le voy a decir lo que le dije a varios directivos del COEP. Hagan la diferencia entre el empresario que está actuando justamente, pues defiéndanlo. Pero el que está actuando injustamente cometen un grave error si se ponen de lado de el empresario que no le importó cobrarle algo que nunca debió haberle cobrado a alguien que tiene una tarjeta. Montaron un esquema donde nunca le preguntaron a muchos de los tarjetavientes en Honduras si tenía capacidad de pago. Espero que no haya sido la voluntad de estas empresas financieras de que la persona caiga en aquel círculo de que solo pague el pago mínimo, porque entonces nunca sale. Y cuando comparamos las tasas con las de Centroamérica, ¿cómo es posible que seamos los más altos? Y aquí yo quiero decirle algo a los dueños de los medios de comunicación, a los directores, a ustedes. Yo sé que los bancos son de los que más pautan. Y por pautar más, se sienten en el espacio de decirle al dueño del medio, no, no me saques eso. Están cometiendo un error si le apañan eso a los que están excediéndose en ese tema de las tarjetas de crédito. Porque muchas personas han caído en ese agujero, no lograron salir y hay muchos casos no solo de suicidio, sino de personas que por atender la enfermedad de un pariente no pueden salir de esa deuda. Esta no es la época de la Edad Media. Aquí todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El día que yo llegué al Congreso, dejé un paquete de leyes. Ahí van dos que tienen que ver con esto. Que estamos siempre afinando por las posiciones que hemos visto de los banqueros, de los tarjeteros. Bueno, no hay problema, recogiendo información para ponerla en la mesa, debatamos. Si dicen que no somos los dueños de la verdad, pues cierto, pero miremos entonces quién está en lo justo. El Congreso, desde el año pasado, tiene nuestra posición en un documento técnico que yo se los dije aquí, pero no caminó eso en el Congreso. Yo he hablado con el presidente Olivo y me dice, presidente, bueno, si usted nos manda la iniciativa de ley, como en efecto así es, y también los ajustes que vamos haciendo en el camino, hay que debatirlo. Yo le pido al pueblo hondureño que hagamos de este debate algo participativo todos, porque yo sé que la mayoría de los hondureños están complicados con la tarjeta. Entonces no se calle, hable, exprese y hagamos algo justo. Yo, como le dije a un banquero el otro día,
Si sos cristiano, tenés que entender que el día que Dios nos lleve de esta tierra, todos tenemos que dar cuentas. Y como dijo el Papa Francisco, dice el Papa Francisco, nunca he visto que el día que muere una persona y la llevan en un carro a enterrar, no hay ningún otro carro o vehículo que lleve las pertenencias de esa persona a la tumba. No nos vamos a llevar nada de aquí. Lo que no nos pueden quitar es lo que hayamos hecho por los demás en beneficio. Y yo no estoy satanizando las tarjetas de crédito. Sé que son instrumentos muy importantes. Pero cuando ya se convierten en un instrumento perverso, es cuando pierden la perspectiva de una ganancia razonable. Mucho más cuando la gente entra en un agujero del cual no puede salir. Eso ya es atentar contra el mismo mercado. Yo les pido a ustedes, amigos de los medios, sean ustedes partícipes del debate. Probablemente muchos de ustedes también recibieron tarjetas y nunca les preguntaron en qué condiciones. En ese sentido, este es un debate del que todos tenemos que salir ganando. Habrán los números que da la SAC en cuanto a granos básicos, a pesar de esas enfermedades, son relativamente alentadores. En el caso del maíz, a veces encontramos maíz a un costo muy por debajo de lo que cuesta producirlo en Honduras. Por eso insisto que tenemos que ser altamente eficientes en eso. Pero en todo caso, Banasupro hoy se ha convertido en una institución que tiene presencia prácticamente en todos los municipios. Y a través de ahí nosotros podemos llevar esos alimentos. En ese sentido, pues todos hemos sido afectados de una manera u otra, los que sembramos maíz o maicillo o sorgo, pero aún así se tiene capacidad para suplir el mercado. Pero obviamente hay que mover de un lugar a otro. Yo escuché algo durante la semana pasada y este fin de semana que en efecto se percibía una especie de, unos decían, dando y dando, o trueque, como usted dijo, otros dijeron extorsión, a cambio de las reformas penales que le dieran un miembro a PAC y a Libre en el Tribunal Supremo Electoral. Quiero empezar por lo último. Mi partido apoyó la modificación a la Constitución para tener nuevos miembros en el tribunal y que bajo un proceso de consultas públicas se identifiquen quiénes son los mejores candidatos para ampliar el tribunal. Yo lo dije el día de la inauguración de esta legislatura, que yo estaba listo, en función de mis responsabilidades, si el Congreso aprobaba la ratificación constitucional, de firmarlo inmediatamente y que ellos pudieran hacer la elección. Pero yo no puedo hacer las cosas del Congreso, son ellos. Ahora, a mí me parecería triste que condicionen aprobar las reformas penales donde estamos pidiendo lo que Fusina está pidiendo, que el terrorismo causado por las maras y pandillas y crimen organizado sea penado como terrorismo. Yo repito otra vez, y el pueblo hondureño debe de hacerse esa pregunta, a mi criterio, para entender la dimensión de lo que estamos hablando. Si alguien está en una glorieta, si alguien está en una pulpería departiendo o comprando algo, o si está en un restaurante y entran encapuchados a rociar de combustible y le prenden fuego, ¿ese es un acto de protesta pública o es un acto de terrorismo? Y si existe duda, Abraham, sobre eso, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no montamos una consulta y le preguntamos al pueblo hondureño y que se pronuncie? Si es que los diputados o no tienen claro, particularmente los de la oposición, de qué estamos hablando, si no tienen espacio de preguntarle al pueblo y que les explique qué es lo que sienten y lo que están viviendo, entonces mejor preguntémosle a la gente en las urnas. Sencillo. ¿Considera usted un acto de terrorismo lo que hacen las maras y pandillas
cuando sustituyen la voluntad del ciudadano al momento de infundirle un miedo insuperable? ¿O es un acto de protesta pública cuando hemos visto aquí en los bulevares que van a incendiar los restaurantes? Porque eso es lo que he estado escuchando yo de líderes de PAC y de Libre. Uno de ellos dijo que cómo era posible, que eso era tirado de los cabellos, querer acusar de terrorismo a las actividades de las maras. Quizás nunca ha sentido lo que la gente está sintiendo allá en su casa. Entonces, si él lo mira diferente, vámonos a una consulta a ver qué es lo que opina el pueblo hondureño. Es la misma forma de ver las cosas cuando han dicho y siguen diciendo que los militares deben de estar de regreso en los cuarteles o en los escritorios, en vez de estar en la calle ahorita con Fusina, con la policía militar, dando los golpes que están dando, porque esto requiere un esfuerzo sostenido. Y aquí, pueblo hondureño, pronúnciese usted también, o en la consulta que vamos a hacer, o empiece a pronunciarse ya y dígale a sus diputados más cercanos qué es lo que usted siente y piensa. De eso se trata. Con respecto a la consulta, bueno, si miramos que el Congreso, los líderes de la oposición, don Salvador Narrala, don Manuel Zelaya Rosales, siguen diciendo a sus partidos que no voten a favor de la reforma, como lo han dicho públicamente, y no se logran los votos, no nos queda más que mandar un decreto al Congreso y que ellos debatan en qué momento se hace la consulta. Creo que inclusive algunos líderes del Partido Liberal han dicho que no hay que penalizar la protesta pública. Yo les pregunto a esos líderes, ¿qué es cuando se incendia un restaurante y está la gente adentro? ¿Es protesta pública esa? ¿O es un acto de terrorismo? Si en un mercado popular en París, allá en Francia, se generó un evento similar, nada más que utilizaron un camión, y ellos entonces dijeron que era una protesta pública por los que no creían en el Estado como está siendo manejado en Francia. No, por lo menos yo no lo miro así, salvo que esté equivocado. Pero entonces, si no queda claro eso, vámonos a que el pueblo opine. Lo de las básculas, hay varios proyectos. Unas básculas móviles, que esa es el Estado, está buscando adquirirlas por la vía de una alianza público-privada. O la otra opción es que las concesionarias se encarguen por la rapidez de poder hacer eso. Cuando se diseñó el esquema del Centro Logístico para las Américas, se pensó en un solo sistema, pero luego era cómo se articulaban los diferentes contratos por tramos. Lo que no podemos hacer es seguir postergando esa decisión. Creo que todos los elementos están claros. Van a haber protestas, se los anticipo, por los empresarios que sobrecargan los contenedores. Y ahí yo necesito el apoyo de ustedes. Necesito el apoyo del pueblo hondureño. Porque por unos dólares más son capaces de olvidar algunos que su hijo puede venir en la calle conduciendo y se puede encontrar con esa desgracia. A veces el dinero le da ceguera a la gente. Pensemos y pongámonos en el zapato de todos. El tema de la trazabilidad ya es un programa que comenzó con un proyecto piloto en el Valle de Sula, con la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula. Ha sido muy exitoso, pero es un programa ambicioso que tenemos que llevarlo a todo el territorio nacional. Y aquí quiero hacer un aparte y explicarles por qué la necesidad, y yo le pido a ustedes que hacen periodismo de investigación que lo hagan. Me preocupa mucho que los derivados de la leche tengan componentes como la glicerina para poder aumentar el volumen, por ejemplo, de la mantequilla. Si eso es cierto, eso es un atentado contra la salud del pueblo hondureño. Ya tengo 2 o 3 meses de andar buscando esa información para confirmarlo.
Y al consumidor le digo, fíjese bien qué es lo que va a comprar. Uno nota cuando prueba una mantequilla cómo cambia el sabor y la textura y composición. Tema de los quesos igual. En ese sentido, SENASA se está repotenciando, que son los que van a supervisar la trazabilidad, por el tema de brucelosis, tuberculosis y otras cosas, pero también por estos otros temas. Porque al final todo repercute en la salud. Y si nosotros vamos a exportar carne, vamos a exportar leche o cualquier derivado de la leche, tenemos que asegurarnos que a nuestra gente le está llegando un producto sano, pero también a los mercados hacia afuera. Entonces esto comienza y tenemos que también hacerlo parte de la cultura del hondureño. Es parte de lo que yo les digo, que necesitamos vivir en orden. Porque si no, unos pocos por ganarse una cantidad de dinero no les importa poner en riesgo a la gente. Luego, con los temas de la gente que va a estos nuevos mercados, sí son nuevos productores, porque es parte de acercar, por ejemplo, los de Zacualpa, yo les estoy motivando a muchos de ellos, vengan directamente, les podemos financiar su carrito con Banca Solidaria o con Banadesa Banprovi, muchos ya lo están pensando, pero ocupamos que sean ellos, los nuevos, porque en eso vamos a ganar todos. El mercado se va a encargar de regular el precio. Los temas de emergencia. Bueno, yo quiero empezar por decir que ningún hospital debería de negarse a atender estos traumas. Tenemos un sistema de salud prácticamente colapsado que lo estamos reinventando. Mientras lo reinventamos y tenemos los recursos para tener un hospital de traumatología como se hace en los países del primer mundo, todo mundo debe prestar su auxilio cuando eso ocurra. Está en el diseño del nuevo sistema de protección social, con la ley de salud y del seguro social, más la ley de protección social que se aprobó en el Congreso y que nosotros mandamos. Con eso vamos a construir algo que no debería de sentir limitaciones con casos como los de ayer. Obviamente que lo mejor es que no ocurra, y para eso debemos de trabajar en orientar a la gente y prevenir. Y ustedes, los amigos de los medios, pueden ayudarnos mucho en eso. Porque al final lo importante no es que pase el evento, es que evitar que pase. Ahora, si se da, tener la capacidad de reaccionar. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Pasen buenas tardes.